saludo a todos los que nos ven, que tienen que hacer este fin de semana. Puente largo. Tomen papel, lápiz y anoten. Día 29 de octubre, este sábado a las 10, Teatro Serrano. Primer simposio histórico Segorbe, la segunda mitad del siglo XIX. Simposio que presentará don Juan Alberto Faust y actuará también en la mesa redonda como moderador don David Montoliu. Pues hoy están con nosotros ellos dos. Muchas gracias por venir a hablarnos de ese primer simposio histórico que transcurre en la segunda mitad del siglo XIX. Alberto, como presentador, ¿habéis elegido la segunda mitad por algo? Bueno, buenas tardes. La segunda mitad del siglo XIX realmente fue una época política y social muy interesante para los historiadores y muy convulsa para los que vivieron estos momentos, ¿no? En Segorbe no podía ser de otra manera, que también pues, se vivió ese tipo de intensidad política, ¿no? Realmente a nosotros uno de los motivos por los que elegimos este texto fue que en el año 86 irrumpe en la vida política segorbina el ilustre Juan Navarro de Berter, del que toma nombre la Asociación Navarro de Berter. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay una serie de cuestiones interesantes que supongo que en el simposium irán desvelando los ponentes. Pues este simposium, como luego explicará David, queremos reflejar todos aquellos aspectos tanto económicos, sociales, eclesiásticos, políticos, que se vivieron durante todos esos 50 años y casi más la segunda mitad de la segunda parte del siglo XIX. Y realmente para nosotros como asociación pues es un paso más, un paso cualitativo, puesto que ya llevamos más de 25 años dedicándonos al arte de la cultura, aportar nuestro grano de arena en toda la actividad cultural segorbina, que es mucha. Pero bueno, la verdad es que si nos dicen hace 2 años vais a organizar un simposium, pues eso hace 2 años o 3 era impensable, pero bueno, tenemos una junta directiva que tiene mucha ilusión, tenemos una junta directiva muy comprometida y desde luego pues nos hemos embarcado en esta nueva aventura que esperemos que sea el comienzo de muchas ediciones más. En este primer simposio, David, vemos nombres muy conocidos en nuestra localidad y todos ellos muy doctos de la materia que se va a tratar. Desde luego habéis cogido lo mejor de lo mejor. Sí, buenas tardes, Santa. Sí, se ha intentado, como bien dice Juan Alberto, aunar todos esos especialistas, ¿no?, en cada una de las materias para digamos, contextualizar lo que es esa época, ese tiempo de Juan Navarro de Berter. También queremos decir que va a ser, o pretendemos que sea, el primero de muchos simposios, porque como bien ha dicho el presidente, la intención de la asociación y de la Junta es, como ha hecho con la revista Juste y otras conferencias y muchos actos culturales, es, digamos, presentar o rebajar la cultura a todo el pueblo segorbino, ¿no?, a toda la comarca. Y digamos que esto pensamos que es un proyecto que aunque lo veníamos siguiendo desde hacía un poco de tiempo, va a resultar bello, ¿no?, va a resultar atractivo a la población por todo eso que contamos. Hay intervención de muchos especialistas que van a aportar un gran grano de arena, ¿no?, para el conocimiento de la cultura segorbina en esa época que, como decía Juan Alberto, fue tan especial. Pensemos que el siglo XIX español, algunos lo encasillan como los Balcanes ibéricos, ¿no? Es una época muy convulsa de guerras civiles, de revolución, de república, de restauración. Son épocas muy complicadas y todo ese tipo de argumentos queremos que sean, como habíamos dicho antes, desgranados por estos personajes de nuestra ciudad, que tampoco están todos, porque había una premura de horarios, pero que los iremos incorporando, si es posible, en los años sucesivos. Contamos a la audiencia quiénes son los
las personas que van a estar este sábado, vuelvo a recordarlo, sábado, día 29 a las 10 en el Teatro Serrano de Segorbe, porque más o menos ya saben el tema, pero ¿quiénes van a tratar ese tema? Bueno, pues el primero en intervenir será el presidente de la asociación, es Juan Alberto Favos, que es un enamorado de la figura de Navarro Reverter e incluso un investigador que esperemos que en un futuro no muy lejano también aporte sus conocimientos de la figura de este político de nuestra tierra, ¿no? Sobre todo él es un gran conocedor, no lo dirás, de sus intervenciones parlamentarias, ¿no? Que son muy desconocidas para la mayoría de las personas, y él las está estudiando de una manera muy directa, y eso va a florecer, yo espero, en poco tiempo, con un trabajo muy interesante. Luego está José María de Jaime, que es conocido por todos, que es doctor y farmacéutico, que puede ser una de las intervenciones más curiosas, porque hablará de la ciencia en la comarca por esos años. De todos he sabido que por encima de colores y de partidos políticos, Segorbe en esos momentos tuvo una serie de personajes ligados a la ciencia a un primer nivel: el botánico Pau, el propio descubridor de la radio, Julio Cervera, ¿no? Muchas veces los vemos enfrentados políticamente, enfrentados por sus ideas, pero hay que reconocer que en sus ámbitos eran primeros espadas, ¿no? de la ciencia española en aquellos momentos. Luego tenemos una intervención del cronista oficial de la ciudad, Rafael Simón, que nos hablará de los apuntes históricos de Segorbe, y que yo creo que será una deuda que tiene Segorbe hacia la figura de don Juan Alberto Favos, que también fue cronista de la ciudad. Don Jaime Favos, el padre de Juan Alberto, cuya aportación a la historia de la ciudad, no sé si quieres decir algo en ese sentido, fue muchas veces poco valorada, ¿no? Y realmente el tener un poco al heredero en el cargo, ¿no? Es un poco, ¿no?, poner en sitio la labor de estos personajes como don Jaime, la labor que ha tenido en el reconocimiento y en la historia de la propia ciudad y de la comarca. Luego intervendrá Pilar Bañó, que desgranará los aspectos arqueológicos de la época de la antigüedad, cómo en ese momento empiezan a surgir esos movimientos, ¿no?, de revisión del pasado de la antigüedad de nuestra comarca, que son muy interesantes. Luego, tras un breve descanso, intervendrá online, esto es muy importante porque está en Madrid, don Vicente Martínez Molés, que es doctor en musicología, que hará un paisaje musical de Segorbe en esos años. En esos años Segorbe está en la cima de la música española, sobre todo música eclesiástica. Él ha estudiado y es un gran conocedor de todo ese momento, y también es importante que la gente conozca que a nivel musical estábamos en un momento muy destacado. Luego intervendrá el doctor José Cebrián, que es el canónigo de la catedral, archivero, bibliotecario y penitenciario, que hablará de la sede catedralicia. Evidentemente Segorbe es en gran parte su catedral, ¿no? Y en esos momentos tan especiales la presencia de un obispo también ayudó, como luego comentará Juan Alberto, a que Segorbe no perdiera parte de su esencia. Con toda probabilidad, si no hubiera habido un obispo o un Navarro Reverter, otro gallo nos cantaría, estaríamos en otra posición. Posiblemente, sí. ¿No? Y luego, para finalizar esta serie de intervenciones, tendrá la palabra Vicente Gómez, que es también doctor, y él hablará de Navarro Reverter y el distrito electoral, siempre tan polémico que comentábamos antes. Pero bueno, estamos en una época, no tenemos que tener un revisionismo histórico, no podemos ver, ¿no?, la cultura desde nuestros ojos actuales. Tenemos muchos ejemplos negativos de la actualidad, ¿no? Pero en aquella época de la restauración, del bipartidismo, también ese bipartidismo ayudó a que la estabilidad del Estado, sobre todo después del desmantelamiento del Imperio Español y de las colonias, tuviera una estabilidad y cierta coherencia. Luego eso ya sabemos cómo acabó terminando, pero durante muchos años hubo una paz muy evidente, ¿no?, de alguna manera en el parlamentarismo español y en España.
y luego, para terminar, haremos una mesa redonda en la que queremos que intervenga el público para aportar esa serie de impresiones y conclusiones, ¿no?, que creo que es importante que tenga todo simposio. Sí, sí. Realmente nuestra pretensión es, como antes comentábamos, dar una visión pues no sectaria, una visión global, una visión desde la atalaya de los 150 años casi ya de que pasaron esa época, y desde luego pues para ampliar los conocimientos, que yo creo que siempre es interesante, porque sobre todo nuestra misión de la asociación es transmitir, en este caso, la cultura, los conocimientos de aquella época a través de personalidades con criterio, bueno, transmitir bajo su prima lo que supuso esos años. Como bien ha explicado David, yo creo que se pueden tocar más temas, pero el simposio yo creo que está muy ceñido, hemos querido englobar mucho, y vamos a limitar el tiempo porque el horario sé que es, empezaremos a las 10 de la mañana y terminaremos a las 2 o 2 y algo. Quiero decir, ahí hay 7 intervenciones y una mesa redonda. 7 intervenciones que bueno, que si a poco que se alarguen son 20-30 minutos. Quiero decir pero la idea es esa, la idea es dar una visión lo más completa posible de lo que supuso esa parte de la historia, sobre todo en Segorbe y en la comarca, pero fundamentalmente en Segorbe. Una parte de esa historia, digamos, gira, tiene como punto de mira a Navarro Berter, también tiene como punto de mira pues a Jimeno Agius, tiene como punto de mira a Julio Cervera y a otros insignes segorbinos que bueno, pues que todavía tienen calles en Segorbe, y eso es una cuestión importante, y de hecho es que dice mucho de todas esas personas con diferentes puntos de vista políticos, adversarios políticos, que han pasado pues muchos regímenes políticos en nuestro país, y que todavía pues Jimeno Agius tiene una calle, Navarro Berter tiene una calle, Julio Cervera tiene una calle, José Cris tiene una calle. Quiero decir, hay una serie de personas que todavía son impertérritas en el tiempo, con lo cual algo bien harían cuando todavía se les mantiene esa calle, cuando tan acostumbrados estamos en España a cambiar de gobierno, cambiar de régimen y tirar las calles y poner otras, por el mero hecho de que no era de mi... ¿no? Quiero decir con esto de que realmente el periodo es muy interesante, y yo espero que venga todos aquellos que sientan un poquito de interés por la historia, por la propia historia segorbina, porque desde luego a ellos les debemos muchas cosas de las que tenemos ahora. Alberto, si tuviéramos que quedarnos con algo que marcó un antes y un después en esa mitad del siglo XIX, ¿con qué nos quedaríamos? Bueno, yo fundamentalmente, a mí, yo he estudiado más la parte de 1886, que es cuando irrumpe Navarro Berter en Segorbe. Como decía David, estoy trabajando sobre temas que son poco conocidos, como su parlamentarismo en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Tantas intervenciones referentes a Segorbe y a la comarca, tanto interés, una persona que fue pues varias veces ministro de Hacienda, fue ministro de Estado, fue presidente del Consejo de Ministros. Quiero decir que es una persona con una dimensión política extraordinaria, y sin embargo siempre sus intervenciones siempre tenía presente el distrito de Segorbe. Y de hecho es que, bueno, pues en todas las elecciones donde se presentó desde el año 86 hasta el 2000, hasta 1902, la ganó. Quiero decir que algo tendría Navarro Berter cuando toda la población del distrito, de la comarca, bueno, lo tenía como referente. Quedarnos con algo, pues yo creo que hay tantos hitos dentro de ese periodo que por mi parte sería muy presuntuoso. Yo no soy un especialista, no soy historiador, aunque tengo vocación, pero bueno, no soy quizá la persona más indicada para decir, mira, pues este es el hecho más importante, porque hay infinidad.
Oyéndote hablar, David, me daba la sensación de que esa mitad del siglo XIX era una mitad con mucha vida en Segorbe, mucha vida social, mucha vida cultural, sobre todo, tanto política, musical, histórica. Realmente era así, y quizás ahora, en la época que estamos quizás un poquito más dormidos, por lo que sea, sí, porque estamos en otra época. Eso lo comentaremos en la mesa redonda, pero evidentemente los que vivimos en Segorbe y hemos vivido otros momentos, ahora parece que vemos una realidad un poco más dormida de las personas, de la implicación, pero seguramente el siglo XIX, la segunda mitad, fue totalmente diferente. Fue la época, a pesar de lo convulso, ¿no?, de las guerras, las revoluciones, ¿no?, los diferentes momentos de crisis, que fueron muchos y muy fuertes, pero es el nacimiento de los casinos, es el nacimiento del revisionismo, o sea, del amor por lo propio, por lo patrio, ¿no? Es cuando se revisa todo lo que ha sido la historia de Segorbe, su pasado glorioso, y se enaltece, ¿no? Es un momento muy importante porque eso está aconteciendo en ese momento. Sí, ahí había mucha inquietud, y de hecho es que, a ver, se construye el Teatro Camarón en toda esa época, como decía David, se crea el Círculo Segorbino, del antiguo casino, se crea el Círculo Segorbino, se crea el Centro Monárquico, se crea el Centro Republicano, se crea la Caja de Ahorros de Segorbe. Quiero decir que es una serie, hay una inquietud, como decía David, bueno, pues a nivel social, ¿no?, a nivel político también, pero a nivel social, en Segorbe circunscriptamente, bueno, pues que es muy prolífica. Claro, y estos personajes, eso es muy interesante decirlo, al estar al lado un poco del poder del momento, influyeron en muchas cosas, la llegada del ferrocarril, las carreteras, porque hasta ese momento pensemos que la carretera general de Aragón, que se había trazado en el año 1800, después de la guerra civil, de la guerra del francés, perdón, de la guerra de Napoleón, todo eso había desaparecido, se había revertido esa actuación, no teníamos buenas carreteras, y a partir de ese momento es cuando se revitaliza desde Madrid, gracias a personajes como Navarro Reverter, las comunicaciones que ahora tenemos prácticamente. Sí. Ahora están muy mejoradas, pero hasta ese momento, después de desamortizaciones, exclaustraciones, el panorama social había cambiado. Del ser el Segorbe de los conventos, hemos pasado al Segorbe de las instituciones, del nacimiento de las instituciones, y eso prácticamente es desconocido para la gente. La propia Fundación Bancaja, que muchas veces es la más antigua que tenemos en el territorio, pero mucho más que Valencia, y eso se fragua en Segorbe. Hay un sentimiento de la valía nuestra que nace en esos momentos, que prácticamente muchas veces hemos perdido, ¿no? Nuestros ciudadanos no se dan cuenta de la historicidad de la ciudad, de la importancia de su catedral, de su castillo, de sus instituciones, ¿no? Y pienso que eso es importante para revitalizar y para poner en valor, ¿no?, lo que fue una época vital. Es un cambio, en realidad es un cambio de tiempo de la época, ¿no?, del antiguo régimen. Sí. Aquí no hay una industrialización, pero hay muchos cambios. Desde la agricultura, sigue siendo una comarca muy agrícola, pero la sociedad es floreciente, ¿no, Juan Alberto? Sí. Pues no quiero desgranar más acontecimientos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX, porque lo interesante es que la gente acuda este sábado 29 al Teatro Serrano para descubrirlos ustedes en persona, y sobre todo con la cantidad de ponentes interesantísimos que tenemos. Pero lo que sí que sabemos es que es la época reverterista por excelencia, como nos contaba Alberto, y gracias a él pues existe la fundación, la asociación Navarro Reverter, que no solamente crea este simposio, como ustedes saben, sino que a lo largo de todo el año tenéis un montón de actos para todos los gustos, de lo más variado. Pues sí, a ver, nosotros desde que comenzamos a realizar actividades culturales en el año 97, bueno, pues hemos intentado aportar poco a poco, también con subvenciones, porque lógicamente, y con la ayuda de los asociados, pero dentro de nuestras posibilidades, pues ir ofreciendo a lo que es la sociedad segorbina, pues algo diferente, algo novedoso, no repetitivo, en todos los aspectos de la cultura.
así, desde el año 97, pues hemos realizado exposiciones fotográficas, hemos colaborado con distintas instituciones segorbinas en diferentes actos, y luego normalmente tenemos teníamos porque vamos evolucionando. Lógicamente hay una inquietud, como antes comentaba, de la Junta Directiva y un compromiso por hacer más. Y uno de los exponentes de hacer más es este simposio que vamos a celebrar este próximo sábado. Bueno, pues nosotros teníamos 2 actos que eran prácticamente fijos a lo largo del año. Desde el año 99 tenemos abierto un foro de opinión en donde anualmente suele ser 1 o 2 conferencias con 2 ponentes realmente de prestigio a nivel nacional, porque una cosa sí tuvimos en mente desde el principio, y es hacer pocos actos pero que fueran realmente atractivos y que tuvieran cierta calidad. Entonces mantenemos abierto un foro de opinión y también el concierto de Navidad, que era pues anualmente a principios de diciembre. Entonces este año, siguiendo con esas pautas, pues realizaremos el día 18 de noviembre, abriremos el foro de opinión, intervendrá un periodista que se llama Jesús Montesinos, que prácticamente lo conoce todo el mundo, fue director del Diario Mediterráneo del año 2000, del 1991 hasta el 2006, me parece. Trabajó en el Diario 16, creó en un diario efímero, el Diario de Valencia, es columnista de La Vanguardia. Quiero decir que es un personaje que los que lo conocemos pues sabemos cómo es, y los que no conocen, yo les invito a que el día 18 de noviembre, viernes, vengan a escucharle. Pronunciará la conferencia interesante y polémica, ya les digo ya desde aquí, polémica, porque Jesús es muchas cosas, pero entre muchas cosas que es polémico. La conferencia titulada Del 4 de marzo del 2004 al 2022, el día que se acabó la política. Quiero decir que eso estará enmarcado dentro de nuestro foro de opinión. Nuestro foro de opinión han intervenido numerosas personalidades de primer orden. No voy a citarlos porque casi todos los tenemos en mente. El día 26 de noviembre hemos editado un libro que el autor es José María de Jaime Loren, que es asociado nuestro, colaborador de la revista Ayuste, pertenece al Consejo de Redacción y ha escrito un libro. Lo presentaremos en el Salón de Actos también de la Asociación Navarro de Verter a las 7:30. El libro es el titulado 8 años de la historia de Segorbe, 1957-1964, crónicas de Antonio Montserrat en el diario turolense Lucha. Es un libro muy curioso de Antonio Montserrat, que todos lo conocerán cuando diga que fue marido de Baselisa. Esta persona, pues la verdad es que fue un cronista no oficial de Segorbe durante estos años, porque no voy a desvelar el libro, pero en el diario Lucha de Teruel, pues semanalmente incluía crónicas de lo que pasaba en Segorbe. Y es muy curioso, y yo desde aquí les invito a que retengan en su memoria viernes 26 de noviembre a las 7:30 en el Salón de Actos de Navarro de Verter. Y luego, para finalizar este año, el 3 de diciembre, como no podía ser de otra manera, celebraremos el concierto de Navidad. El concierto de Navidad que este año celebramos el 25 aniversario. 25 aniversario supone muchos años, para nosotros muchos años de esfuerzo, porque en 25 años pasan muchas cosas y todos los años ininterrumpidamente hemos celebrado el concierto de Navidad, con pandemia y sin pandemia, con dificultades mayores y menores. Por este concierto de Navidad pues han intervenido orfeones importantes, grandes, otros más pequeños, prácticamente de toda la comunidad y de la comarca. De la comarca intervinieron de Navajas la coral A Capella, intervino la coral Vivarium de Viver,
y de Segorbe intervino Juventudes Musicales y la Orquesta de Pulso y Púa, pero han intervenido el Orfeón Navarro de Berter, el Orfeón de la Universidad de Valencia, el Orfeón de la Universidad de Castellón, Jaume I, el Orfeón de la Universidad Católica de Valencia, la UCV, los Pequeños Cantores de Valencia, la Escuela Cantorum de Valluzó, quiero decir. Y este año, el 25 aniversario, pues queríamos que fuera, como no podía ser de otra manera, algo especial. Entonces, vamos a hacer un concierto de Segorbe para Segorbe. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que van a intervenir 3 agrupaciones musicales segorbinas para Segorbe. Van a intervenir la Orquesta de Pulso y Púa, van a intervenir la Orquesta José Perpiñán de la Sociedad Musical y van a intervenir Juventudes Musicales. Los 3 en un concierto. Todavía lo están organizando para ver cómo se puede conjugar, si habrán algunas piezas que actuarán en conjunto, otras en solitario, pero bueno, esto será en el auditorio a las 7:30 también, sábado 3 de diciembre, ya lo iremos publicitando, pero bueno, yo de aquí ya lo lanzo para que las personas que les gusta la música y la música coral, bueno, pues que retengan esa fecha y que lo apunten en el calendario. Va a ser un concierto espectacular, como no podía ser de otra manera, pues, puesto que es el 25 aniversario. Y bueno, dentro de todo el abanico de las actividades que venimos realizando, desde hace 4 años incorporamos otra actividad que nos dio también un salto de calidad en cuanto a Asociación Navarro de Berter cultural, en cuanto a otra dimensión, y fue la publicación de una revista, una revista de contenido científico, histórico, patrimonial y también literario, en donde, bueno, pues intervienen una serie de personas entendidas en la materia, en donde, pues, a través de esta publicación también canalizamos otra parte de la cultura. Esto nos supone también otro esfuerzo, pero bueno, lo vamos llevando bastante bien. Vamos por el número 4, puntualmente todos los años sacamos un número y bueno, y ahí estamos con todas esas actividades. Y por si no fuera poco, voy a dar una primicia. Tenemos previsto para el año que viene, a principio de año, la creación de un premio. La Junta Directiva, en su labor de compromiso con todos los conciudadanos de Segorbe, de la comarca también, bueno, pues pensó que podíamos organizar un premio. ¿Un premio de qué? Pues un premio a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan destacado en su trayectoria por su compromiso social, a nivel personal o a nivel profesional. Entonces, en mayo redactamos las bases de este premio. Se otorgará durante el mes de enero, como un homenaje a la figura de nuestro insigne Juan Navarro de Berter, que nació un 27 de enero, y tenemos previsto que sea bianual, porque eso supone otro esfuerzo que hay que dosificarlo. Entonces, no puedo decir este año los premiados o el premiado que va a ser, puesto que en las bases, que las tengo aquí delante, figuran que se dará a conocer durante el mes de diciembre. Con lo cual ya lo iremos perfilando, ya iremos dando la comunicación de que es del primer premio de Asociación Navarro de Berter, que se otorgará, pues ya como decía, en enero de este 2023 y será bianual. Y será el primer premio Navarro de Berter. En diciembre daremos a conocer el galardonado o galardonados y la motivación de por qué. Sorprendida me he quedado con esa nueva faceta del popularmente conocido como Baselizo aquí. Entonces estaba pensando que solemos encasillar a la gente, sobre todo en algo fijo, quizás en su trabajo, pero las personas tenemos muchas facetas distintas y acabamos de descubrir una de ellas que me encantaría poder descubrir muchas más de muchos segorbinos que a lo mejor los desconocemos, pero deben de tener una faceta oculta realmente interesante. Así que creo que nadie tiene que perderse
Por supuesto. Noviembre, volvemos a recordar Por el supuesto, día. 26 de noviembre. 26 de noviembre. 7:30 de la tarde, Salón de Actos del edificio Navarro Bertel. Allí José María Jaime explicará los pormenores y además será muy interesante porque el libro es muy interesante. Desglosa, ya digo, no voy a hacer spoiler del libro, pero desglosa toda una actividad periodística y su punto de vista, muchas veces crítico con lo que estaba aconteciendo. No digo nada más. Pero muy interesante, muy interesante. ¿Qué tiene esta asociación Navarro Bertel actual de mitad del siglo XIX? Porque algo he escogido de ese siglo XIX, habéis cogido la fuerza de seguir creando, la fuerza de motivar a Segorbe, y no solamente con todos estos simposios, también a lo largo de esta entrevista me has contado una cantidad de actos que hacéis a lo largo de todo el año y que yo recuerdo a todo el mundo porque me parece lo más interesante es que son actos que no importa el color, ni político, ni social, ni nada. Hemos visto a lo largo de toda la vida de la asociación que eso ha quedado, desde luego, en el cajón guardado, porque toda persona es interesante y eso creo que es algo que también tenéis vosotros ese siglo XIX, que lo importante es crear. Bueno, a ver, la asociación lógicamente tiene unos principios fundacionales y unos principios ideológicos, pero lo que sí que tenemos muy presente es que el diálogo, el consenso, el aperturismo, pues el conocer que la cultura no es patrimonio de nadie. La cultura es cultura, tiene muchos prismas, muchas aristas, pero nosotros, de hecho, en la publicación, que es donde quizá a lo mejor más puede intervenir personas ajenas a lo que es la propia, pueden intervenir cualquiera, pero personas ajenas a lo que es la propia asociación, la publicación Juste la edita Navarro Bertel. Hay un consejo asesor, que hay miembros de la junta directiva y miembros que no son de la junta directiva, y es una revista multidisciplinar en donde cualquier persona con algo que aportar es bienvenido, con lo cual nosotros en ese sentido, desde nuestros principios y nuestra ideología, no es una ideología política, es una ideología propiamente dicha, pero bueno, aceptamos cualquier en este caso, en el caso del simposio, por supuesto, y en el caso de la propia publicación. El simposio, quieras que no, va a ser un día y bueno, y eso pasa a la historia. La revista está escrito, queda permanente ahí durante mucho tiempo. Y no hay reglas de publicación, claro, así como en otras revistas. Claro. Te dan unas pautas. Desde el principio nosotros no quisimos que hubieran pautas para que fuera totalmente abierta a cualquier persona, ¿no? Lo que dice Juan Alberto, ¿no? No hay ningún parámetro previo para poder escribir allí. Por supuesto. No hay ninguno. Por supuesto. No, y esa es nuestra filosofía, realmente, y porque a nosotros lo que nos mueve es que los actos que hagamos pues tengan aceptación a quienes va dirigido. No tendría sentido hacer un acto y que no vinieran asistentes. No tendría mucho sentido. Nosotros procuramos hacer algo que sea interesante. La junta directiva y los asesores que nos indican, pues podía ser esto, podía ser lo otro, podíais traer a esta persona, podíamos, la publicación, claro, la publicación, esto lo llevamos rumiando mucho tiempo, pero la publicación es algo más serio porque eso es físico. Un acto, bueno, pues lo haces y bien, y ha pasado. La publicación es un trabajo de muchos meses, hay que coordinar, como bien sabe David, muchos factores, y luego tenemos un compromiso que adquirimos el año pasado, y es que la publicación la presentaríamos, si no hay causa mayor, siempre, todos los años, el sábado anterior a la proclamación de la Reina de las Fiestas, como digamos un preludio de todos los acontecimientos y todas las actividades culturales y no culturales que se van a desarrollar en Segorbe durante los 15 días seguidos. Con lo cual, para sumarnos también un poquito
a todo ese ambiente festivo, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues desde enero ya empezar a trabajar como las fallas. Pues las fallas terminan el día 19 de marzo y el día 20 los falleros ya están pensando cómo va a ser su falla del año siguiente. Pues nosotros lo mismo, casi lo mismo. En enero ya estamos trabajando, de hecho ya tenemos artículos, ya nos han llegado artículos para publicar este año que viene. Pues no nacieron en mitad del siglo XIX, como nació el casino, o la caja de ahorros, o el teatro Camarón, pero comenzaron su actividad, como estoy leyendo aquí, en 1997, seguramente con la intención de crear más actividad cultural en la ciudad de Segorbe y sobre todo una actividad cultural vista desde distintos ángulos, abierta a todo el mundo y para todo el mundo. A mí solamente me cabe que daros la enhorabuena, de verdad, por aparecer, por estar y por la cantidad de actos con la que homenajeáis, en cierto modo, a todo el municipio de Segorbe, porque es un homenaje para Segorbe el poder estar en ellos y descubrir a segorbinos tan ilustres como hemos ido descubriendo a lo largo de todos estos años, no solamente segorbinos, sino también fuera de nuestra ciudad. Sí, además, mira, te diré una cosa, en la publicación, desde el primer número, quisimos que al final de la publicación, al margen de todos los artículos, que es el grueso y el contenido propiamente dicho de Yuste, bueno, pues figuran habitualmente 2 o 3 fotografías de personas que han convivido con nosotros durante el siglo XX, personas que los más jóvenes las desconocen, pero los que tienen de 40 o 50 años en adelante reconocen perfectamente, fotografías, realmente retratos hechos por fotógrafos que tienen calidad, y esto también en cierta manera es un homenaje a esas personas. Muchas personas bueno, no han tenido ni por qué ser más ni menos, sino personas que han desarrollado su trabajo en la ciudad de Segorbe, son conocidos y que, bueno, que nos han dejado pues su recuerdo, y les homenajeamos también en cierta manera a través de la propia revista Yuste. Pues enhorabuena de nuevo, y solamente me cabe que volver a recordar a toda la gente que lo está viendo que el día 29 se lanza ese primer simposio, que es el primero de muchos más que va a tener lugar en la localidad de Segorbe sobre esa mitad del siglo XIX a las 10 en el Teatro Serrano, y que nadie tiene que perdérselo. No solamente ese primer simposio, sino también todos los actos que van a tener lugar a lo largo de todos los años. Y nos quedamos ahí con la duda de quiénes van a ser ese ganadores, pero me imagino que tenemos que esperar unos meses y en breve lo sabremos. Muchas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.